Estamos de regreso. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Bien, equipo, continuamos. Estamos en Inversiones Inmobiliarias y hoy vamos a platicar de una nueva metodología, en realidad, de invertir que se está poniendo cada vez más de moda, que son las propiedades fraccionadas. Nos acompaña una experta en la estructuración justamente de este tipo de producto. Se llama María José Muñoz Moreno, es la directora de promoción fiduciaria de BIM. BIM es el Banco Inmobiliario Mexicano. Es un gusto saludarte, María. Gracias por acompañarnos. Vamos a decir Majo, si no te molesta. Sí, claro. Así, aquí estamos entre amigos. No te preocupes, así que es más sencillo. Es un gusto saludarte. La tradición del programa es que todos los nuevos invitados nos cuentan un poco de su historia, nos explican cómo llegaron al sector inmobiliario, porque también queremos que sea una inspiración para quien nos escuche poder llegar a puestos directivos o empresariales en el sector inmobiliario. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Karim. Claro que sí. Mira, yo empecé en el último semestre de la universidad, soy abogada, y entré como gestora en una notaría pública que le trabajaba a un banco. Entonces ahí iba yo a llevarle los folios a firma de escrituras al banco y así fue como se me dio la oportunidad de entrar a la primera institución para la cual trabajé. Ahí duré 7 años. Después me dieron la oportunidad en Banco Inmobiliario Mexicano en el 2015 de abrir la plaza de Guadalajara, viendo la zona occidente y noroeste del país en el tema de fideicomisos. Y es justo hace 2 años que ya me encuentro aquí en Ciudad de México viendo fideicomisos a nivel nacional. Ahora vamos a platicar del banco primero antes de aterrizar a la propiedad fraccional, porque pues mucha gente conoce los bancos de piso tradicional al público en general y no conocen quizás el rol que juega Banco Inmobiliario Mexicano en el ecosistema inmobiliario. Ayúdanos a entender un poco cuál es su rol, su impacto, su importancia. Claro que sí. Banco Inmobiliario Mexicano es el primer banco que se dedica exclusivamente a financiar vivienda. Es banco desde el año del 2013 y sus 3 grandes productos es crédito puente, fideicomisos e inversiones. Entonces, casi toda la construcción que vemos en realidad requiere muchas veces de un especialista en el análisis del riesgo del proyecto, obviamente en la solidez del desarrollador, su trayectoria, el análisis comercial del proyecto que se propone. Y tradicionalmente hay un banco especializado que se dedica a esto. Obviamente otros bancos ofrecen crédito puente, pero el Banco Inmobiliario Mexicano justamente tiene este papel. O sea, es un elemento estratégico literalmente del sector inmobiliario. Así es, Karim. Ahora, nosotros en este programa invitamos a las personas a entender las nuevas tendencias de inversión y aquí vamos a separar entre 2 partes la reflexión. De un lado, la propiedad fraccional para el inversionista, del otro lado, la oportunidad fraccional para, por supuesto, el desarrollador, claro, porque hay beneficios para los dos. Explícanos un poco este concepto de propiedad fraccional y después agregaremos el elemento del fideicomiso como vector de protección del patrimonio. Perfecto, Karim. Mira, actualmente, ¿qué es lo que hacen los desarrolladores o los asesores? Es vender en copropiedad. La copropiedad está regida por la ley sustantiva de cada estado. Por tanto, tiene limitaciones. Cuando tú compras a través de copropiedad, tienes que seguir ciertos requisitos, tales como cuando quieras vender, solicitar a los demás copropietarios su conformidad. En caso de que llegue un evento de que fallezca el copropietario, pues se abre un juicio sucesorio porque hay que verificar quién tiene esos derechos. Y no olvidar que la copropiedad es un proindiviso. No están adquiriendo una propiedad en particular respecto a unos metros cuadrados, sino que es un porcentaje en general que es lo que le da el derecho al copropietario. Ahora, si nosotros lo trasladamos a lo que viene siendo lo fraccional es las reglas de la copropiedad, pero más flexibles y sin limitaciones. Y ahí es donde entra el fideicomiso. Y ojo, en la copropiedad no entra el desarrollador y en el fideicomiso sí puede entrar. ¿Cómo es que entra el desarrollador dentro del fideicomiso? Explícanos un poquito este concepto. Mira, si nos vamos desde el inicio, si nos vamos desde el momento en que se está desarrollando, por ponerte un ejemplo, un edificio de departamentos, desde ahí, si el desarrollador adquirió por aportación, el dueño de la tierra lo puede aportar al fideicomiso con derecho de reversión y ahí viene la primer ventaja, que es el impuesto traslativo de dominio, porque no se equipara. Entonces, el desarrollador aporta las construcciones,
no paga el traslativo de dominio, ¿quién lo va a pagar? Los adquirentes finales. Y ahí es cuando ya avanza el proyecto y se abren los fideicomisos fraccionales, que se pudiera decir que son hijos del fideicomiso maestro, donde está el edificio. Entonces, en términos básicos, voy a decir para los que no son abogados, Sí. los inversionistas que quisieran construir esta estructura, normalmente yo compro un tierra o alguien me la aporta, tengo que pagar mi impuesto de adquisición sobre esta tierra, o sea, es un gasto de capital importante. Si al contrario se aporta al fideicomiso, evito pagar este gasto de adquisición de la tierra, traslado este gasto, este costo en realidad a los adquirientes de los derechos fiduciarios, que son eventualmente los usuarios finales o los inversionistas finales. Entonces es eficiente desde el punto de vista fiscal y además protege al mismo tiempo. Quisiera que hablemos de la palabra fideicomiso. ¿Sabes? Para mí la palabra fideicomiso para muchos mexicanos es una palabra mágica, un poco como la varita mágica que dices, si escuchas fideicomiso en una inversión inmobiliaria, baja tu nivel de estrés, te sientes más protegido. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, de hecho, Karim, si tú partes la palabra fideicomiso, viene de fe, fide, y de comiso, de hacerle un encargo a alguien. Y qué mejor que sea una institución bancaria la que protege y administra este patrimonio. Entonces, equipo, usen estos instrumentos o confíen más, vamos a decir, en los proyectos de preventa que incluyen efectivamente esta proyección vía un fideicomiso. Ahora, si regresamos al desarrollador, el que está intentando justamente fraccionar una propiedad, preguntas básicas. ¿Qué se fracciona? ¿Un depa, un piso, la mitad de la torre, unos terrenos, toda la torre? ¿Qué tanto se puede fraccionar? Todos los fideicomisos son flexibles y dependiendo del negocio que traiga el desarrollador es como se le va a armar el esquema. Ya habrán escuchado una frase que dicen que los fideicomisos son trajes a la medida, porque en efecto esos son. Si el desarrollador me dice, ¿sabes qué? Voy a vender una unidad de todo el edificio en fraccional porque el valor es de 10 millones de pesos y ya tengo 5 personas que lo van a adquirir, bueno, entonces solo una unidad se va a un fideicomiso de administración y la ventaja es que el desarrollador puede diversificar su ingreso porque se vuelve el administrador del uso y disfrute de esas unidades y él puede estar cobrando esos honorarios a los copropietarios que en fideicomiso se llaman fraccionados para tener estos ingresos también. Entonces, como desarrollador ya no solo tengo el negocio de la transacción inmobiliaria, me convierto también en el administrador del activo, en el que recupera los ingresos, distribuye estos ingresos y que obviamente cobra unos honorarios por ello, y esto me permite diversificar mis ingresos. Además, fraccionar, me imagino, Majo, que pues es una manera de poder acceder a un mercado más amplio. Es más fácil comprar una parte de un departamento que obviamente un departamento entero. Así es. ¿Y qué te da derecho? Pues tienes derechos del uso y disfrute del bien. Y otra ventaja que tiene todo negocio que ingresa a un fideicomiso es un plan sucesorio. Si el titular de los derechos llega a faltar, hay una línea sucesoria que ya dejó registrada en el mismo contrato de fideicomiso que va a tener esos derechos. Esto que te evita gastos de juicio sucesorios, testamentarios o intestamentarios. ¿Por qué? Porque a la fiduciaria solamente le acreditas con el acta de defunción y ya adquieres los derechos la persona que haya quedado establecida en este contrato. ¿Con o sin pago de impuestos de sucesión? Exacto. ¿Con o sin? Sin. Imagínate, todos nosotros nos quejamos todo el tiempo de que para comprar una vivienda ya pagamos impuestos sobre tu sueldo tradicionalmente o los ingresos de tu empresa, las utilidades para poder acumular lo necesario para el enganche. Eventualmente pagas impuestos de adquisición y tus honorarios notariales, por supuesto. Y cuando tienes que heredar en realidad esta propiedad o traspasarla, pues también tienes impuestos importantes. Con el fideicomiso me evito todos estos elementos. Por eso muchos dicen que el fideicomiso es el instrumento que más eficiente es desde el punto de vista fiscal. Así es. ¿Cuándo se van a generar estos impuestos? Cuando ya la propiedad salga del fideicomiso. Cuando se va a liquidar. Exactamente. Ahora, es común en un fideicomiso que esté justamente plasmada
este concepto de liquidación del activo. Imagínate que yo sea un inversionista como los que nos acompañan, invierto en una fracción de un edificio en Cancún, yo espero rendimiento, goce, disfrute, pero quizás a los 10 años, 15 años, 20 años, las reglas del fideicomiso explican de manera explícita que alguien, el administrador me imagino, liquida el activo, regresará la plusvalía, el capital, por supuesto, a sus inversionistas. Así es, Karim. Por eso es muy importante que siempre estén asesorados por expertos para que les elaboren el esquema perfecto con cláusulas de salida que identifiquen qué pasa si existe algún incumplimiento o si simplemente ya no quiero ser parte de. Ahora, tú asesoras tradicionalmente a los desarrolladores, me imagino, más que el usuario final. Ayúdanos a entender, si queremos saber más y poder desarrollar un proyecto justamente en conjunto con el Banco Inmobiliario Mexicano, ¿cómo nos ponemos en contacto con el banco, contigo? Mira, nuestras redes es www.bim.mx. A mí en LinkedIn me pueden encontrar como María José Muñoz. Nosotros gustosos de asesorar a personas físicas, personas morales, no solo en fideicomisos inmobiliarios, sino en fideicomisos de inversión y de administración. Así que en Banco Inmobiliario Mexicano encontrarán a los más altos expertos. Ahora, si regresamos del otro lado, ¿sí?, al usuario final, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios para un usuario de usar un fideicomiso en lugar, o de comprar en fideicomiso en lugar de comprar en copropiedad? Hay mucha gente que quiere tener su copia de la escritura en manos, llevársela en casa y saber exactamente quiénes son las otras partes que son dueñas de la propiedad. Mira, es muy transparente. En primer lugar, la persona sí se va a llevar su escritura a su casa, se formaliza ante fedatario público donde se le asignan los derechos fideicomisarios a esta persona. En segundo lugar, tiene la gran ventaja de que el inmueble queda blindado. Esto es que en el registro público de la propiedad queda registrado el titular fiduciario. Así que es de mucha protección contra terceros, porque ya no van a encontrar a la persona física o moral en el registro público para cualquier cuestión que se le vaya a afectar, ¿no? Esto es que el patrimonio es inembargable. Esa es una ventaja de las principales. La segunda ventaja es que hay flexibilidad en la operación, ya que en la copropiedad se tienen que poner de acuerdo y dentro de un fideicomiso ya están las reglas establecidas del uso y disfrute. 3, la línea sucesoria, y no solo sucesoria, porque en caso de que él fallezca, lo declaren judicialmente ausente o lo declaren incapaz, la persona que él haya designado en el mismo contrato en su escritura va a quedar como beneficiaria. ¿Cómo puedes cambiar este beneficiario? ¿Es inmutable o es algo que también ofrece cierta flexibilidad? Es muy flexible mientras la persona siga viva y capaz. Puede modificar, revocar y nombrar a nuevas personas en el fideicomiso. ¿Por qué? Porque hay familias jóvenes que van teniendo hijos y nos van notificando, sube a este beneficiario al fideicomiso. Ahora, uno de los elementos de las preguntas que más me hacen en el programa es el tema de la facilidad de reventa. Yo compro una fracción en Cancún, Tulum, Los Cabos, estoy contento porque, pues, ¿para qué voy a comprar un departamento entero cuando voy a vivir un mes al año quizás, o voy a disfrutar un mes al año quizás de mis vacaciones? Quizás compro 2 meses y puedo tener un mes que trabaja por mí, otro mes que voy a disfrutar. Pero la pregunta que muchos se hacen después es, oye, ¿qué tan sencillo será justamente poder liquidar esta posición? Y creo que mucha gente compara esta dificultad a la facilidad de vender un activo físico. Y yo les quiero explicar, equipo, que muchas veces decimos que bienes raíces no es tan líquido porque pues no decides vender una propiedad y encuentras un cliente, escrituras, etcétera, etcétera. Tenemos un minutito, por favor, Majo. Justo, y tocaste un punto muy importante. Es muy sencillo, es más sencillo que vender una propiedad física. Inclusive no hay penalizaciones porque lo confunden mucho con tiempos compartidos. No hay penalizaciones cuando quieres transmitir tus derechos. Oye, tú eres la experta, vas a regresar con nosotros un montón. Sí. Espero que les haya gustado, equipo. A mí sí, yo he disfrutado, he aprendido mucho justamente contigo aquí. Ojalá pronto, de hecho te vas a convertir en nuestra experta en fideicomiso. María José Muñoz Moreno, que lo aceptes o no, ya está decidido. Directora de promoción fiduciaria para Banco Inmobiliario Mexicano, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos al corte, equipo, continuamos. Inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Regresamos.